Hoy, bueno, se ve por la gran afluencia que tenemos que es un tema que levanta mucho interés y que genera mucho interés porque es un tema que todos percibimos día a día, cómo nuestros datos fluyen por ahí y cómo cada vez hay inteligencias artificiales que los usan para entrenarse y para tomar puede que alguna decisión. Y para debatir de este tema tan interesante, el tema de la gobernanza y el control de la inteligencia artificial y los datos, tenemos a cuatro muy buenos representantes de este mundo, de este sector en Galicia y en España. Para moderarlos contamos con Juan José López, Senior Manager de Data y Analytics de NTT Data, y contamos con Mercedes Fernández, la responsable de estrategia de inteligencia artificial de Hijos de Ribera, la compañía cervecera que hace Estrella Galicia, La Reposada, que es la novedad, las 1906, entre muchas otras. A Ramón Penedo, que es director de innovación y de transformación y TIC, de Quirónsalud Galicia. Y a Lois Orosa, que es el director científico del CESGA, que es el Centro de Supercomputación de Galicia y que lleva décadas, yo creo, siendo una referencia en el mundo de la computación avanzada en toda España. Ellos debatirán, bueno, hay una serie de temas que van a tratar muy interesantes y nada, os doy las gracias. Gracias a Banca y a NTT Data, a los patrocinadores de estos encuentros, y gracias a todos por venir. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a todos. Vemos que está prácticamente lleno el espacio, así que es un espacio maravilloso, súper abierto. Vamos a ver si lo podemos aprovechar. Tengo la compañía aquí de tres figuras, de tres personas de muchísima relevancia en el mundo de los datos, y a ver si podemos tener una conversación fluida que también os acerca a vosotros también a esta parte del escenario y os sintáis cómodos y vosotros también, por supuesto. El primer tema que me gustaría tratar, lo comentaba Pablo, la importancia de la regulación y la gobernanza de los datos. Evidentemente, a nivel de gobierno del dato, nos corresponde a cada una de las empresas encargarnos de eso, pero no nos podemos olvidar de la regulación que aprieta cada vez más, que nos hace también marcar unas pautas y marcar unas normas de cumplimiento y de obligatoriedad, y quería ver también con vosotros cómo esa regulación de alguna forma se adapta a las necesidades de innovación que también tenemos a nivel de compañía. No sé si alguno se anima a romper el hielo. Bueno, pues arranco yo. Lo primero, Gracias, buenas tardes a Mercedes. todos y gracias por invitarnos a estar aquí. Bueno, yo por mi parte creo que en cuanto a la necesidad de innovar está claro. Creo que ahí no hay dudas, que todos queremos innovar y que es necesario innovar. Y creo que también es obligatorio cumplir la normativa. Con lo cual, en este sentido, ¿cómo podemos equilibrarlo? Pues evidentemente, pues teniendo muy claro qué casos de uso, hablando de inteligencia artificial, queremos hacer y qué riesgo queremos asumir, ¿no? Entonces, tener un buen triaje de los casos de uso para saber cuál es el nivel de riesgo que suponen y por dónde queremos empezar, pues es un buen punto de partida para tener claro qué queremos asumir y qué queremos abordar, ¿no? En este sentido, en nuestro caso, pues empezar por casos de uso que no sean de un alto riesgo, que empecemos primero por cosas un poco más sencillas, que no tengan tanto riesgo, y en ese camino ir aprendiendo a la implantación de proyectos de inteligencia artificial por un lado, y por otro lado a conocer más la normativa, cómo avanza la regulación, qué se nos va pidiendo, ¿no? Y en ese caso pues ir equilibrando el ten con ten, ¿no? Fenomenal. Bueno, buenas tardes a todos. Yo añadir a lo que dice Mercedes, pues que yo creo que la regulación sí que está bien, nos establece un poco, digamos, la cancha de juego, ¿no? En esos límites donde, en esa cancha, en lo que podemos innovar y no innovar. Quizás las empresas que cuenten con talento, que cuenten con revisión de procesos, que cuenten con roles claros, con trazabilidad, tendrán una ventaja competitiva, ¿no? Con respecto a otras empresas que no apliquen esto. Esto en un mundo ideal, claro, pero tenemos pues quizás una problemática de que no estamos jugando en un mundo ideal. Hay tres grandes actores en este mundo de la IA, como son, por un lado, Estados Unidos, por otro lado, Europa, por otro lado, China.
Estados Unidos siempre el tema de la regulación, pues bueno, ha primado siempre el desarrollo tecnológico. Primero innova, crea y demás, y después pues ya pondremos las normas. En Europa en los últimos años, pues básicamente nos hemos dedicado a regular, a poner regulaciones. Hay leyes para prácticamente todo. Y en China, pues bueno, no es un tanto oscuro y no sabemos muy bien lo que están haciendo en China. Lo único que tenemos claro es que la IA no puede ir contra el régimen, pero poco más que eso. Entonces, innovar está bien, pero si todos yo creo que si todos jugásemos con las mismas reglas. Y no creo que sea tan difícil tampoco, porque si al final hace años ya pusimos unas reglas mundiales para el tema del armamento atómico, no creo que regular la IA a nivel mundial para que todos podamos jugar con las mismas reglas sea tan complicado. Ten en cuenta que el tema este de la IA, pues prácticamente es otra bomba atómica lo que se nos viene encima. Luis. Bueno, yo voy a dar un punto de vista ligeramente diferente, simplemente por el tipo de organización que somos, que complementa un poco a las vuestras, ¿no? Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, somos el Centro de Supercomputación de Galicia y principalmente prestamos servicios, pero también hacemos investigación. Entonces, el tema de la regulación, yo mayormente estoy de acuerdo, ¿no? Pero añadiría un punto más. Yo creo que la regulación y la innovación no son incompatibles. Es más, la regulación o la mayoría de regulaciones tratan de asegurar que tenemos una IA confiable, una IA segura, transparente, etcétera, etcétera. O sea, mejorar los modelos de IA no solo se trata de mejorar su precisión, sino que también se trata de todo eso que se pretende regular. Y para llegar a eso que la regulación manda, hace falta mucha innovación. No está claro cómo tener modelos confiables, sin sesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que para cumplir con esa regulación realmente hace falta mucha innovación. Y si llegamos ahí desde Europa, que es la estrategia europea, ¿no? No tanto tener los mejores modelos del mundo, sino tener modelos fiables, confiables, en los que, transparentes. Y eso no es algo que esté hecho ya, eso es algo que tenemos que hacer. Y creo que desde Europa podemos estar posicionados desde el punto de vista de la investigación e innovación a ir cara ahí, a ser líderes mundiales en modelos transparentes y confiables. ¿Pensáis que la regulación hace que el usuario tenga la sensación de que la IA que se aplica es más segura, es más ética? ¿Pensáis que el... Pues yo también. Yo creo que sí, es una garantía, Una ¿no? garantía, Si podemos medir que un modelo es confiable, si tenemos unas métricas, si tenemos unos procesos de auditoría fiables, sí, claro que sí. Y además no reconocido solo por nosotros, sino por el panorama mundial, yo creo que sí. Es cierto que esto es diferente. ¿Nos sentimos confiados en que la regulación que tenemos ahora mismo sí que nos permite medir o a día de hoy nos permite regular? Y ya iremos... Yo creo que a día de hoy nos permite regular. Nos permite regular, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es cierto, desde nuestro punto de vista, nosotros vemos la oportunidad, pero yo entiendo que desde el punto de vista de la empresa puede suponer una barrera, porque si te exigen ciertas cosas, pero esas medidas de transparencia no tienes cómo medirlas y te están parando, yo entiendo que desde el punto de vista comercial puede ser una barrera, por lo menos a corto plazo, hasta que tengamos esas herramientas que nos permitan corroborar que realmente un modelo es todo eso que dice la regulación que debería ser, ¿no? ¿Queréis añadir algo a lo comentado por Luis? Poco más. La verdad es que en el momento que estamos, esta regulación sí que parece que puede ser aplicable o fiable, pero es que está cambiando tan rápido todo esto que seguramente... De hecho, si no recuerdo mal, la ley esta de IA que ha generado Europa, creo que tiene ámbito de aplicación de 3 años, si no recuerdo mal, que se volverá a revisar cada cierto tiempo porque el nivel de innovación es tal que yo no creo que esta sea el paradigma que nos vaya,
con el que vayamos a establecer nuevos desarrollos. Además, antes indicaba el tema de Estados Unidos, porque sí que es verdad que América habitualmente siempre ha primado el desarrollo tecnológico, pero sí que también en las últimas fechas está un poco con, bueno, digamos que el ojo avizor en Europa para ver cómo esta ley de regulación de IA va saliendo adelante. Más que nada porque yo creo que también le están viendo un poco las orejas al lobo y a lo mejor ven que igual se les desmadra y que necesitan el un poquito famoso de... año 2029 y Terminator igual acaba llegando. Acaba antes. No, por mi parte poco más, 100% de acuerdo con lo que decía Lois. Nosotros tenemos la necesidad como empresa de innovar, de avanzar, de probar herramientas nuevas y lo tenemos que hacer. Tenemos que estar vigilando lo que nos dice la normativa y al mismo tiempo tenemos que aprender a aplicarla y a controlarlo porque es nuevo para todos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a conocer y a saber cómo regularlo nosotros también, ¿no? Eso es. Y que la innovación cada vez nos aprieta más, o sea, abrimos todos los días las noticias y todos los días hay algo nuevo en torno a nuestro sector y más. ¿Pensáis que la regulación está siendo de alguna forma algún tipo de stopper a la hora de acelerar mucho más la innovación respecto a lo que veis en vuestros sectores en otros mercados, como mencionaba a lo mejor Ramón en la parte de Estados Unidos y demás? ¿Podéis hacer cierta comparativa? ¿O a nivel de las colaboraciones público-privadas en la parte más de computación? Bueno, quizás, yo creo que, Luis? por ejemplo, en el ámbito sanitario, bueno, o en casi cualquier otro ámbito, el entrenamiento con datos, por ejemplo, aquí sí que está muy regulado. En Estados Unidos y en China, por ejemplo, no está tan regulado. Entonces eso sí que a lo mejor puede ser una diferencia comparativa. Que a lo mejor sí que puede ser, es que no lo terminamos de saber, porque a lo mejor sí que puede ser una disrupción. Es decir, si para conseguir el fin que quiero, es decir, si para curar una enfermedad no tengo que librarme de todos esos sesgos que a lo mejor estamos poniendo, pues a lo mejor la entrada igual no debería de estar tan regulada. No lo sé, eso solo lo sabremos a medida que vayamos avanzando. Era otro de los puntos que quería tratar, el tema de la calidad de los datos, la gobernanza, el tema de sesgos que tenemos al fin con todo esto. A nivel de datos, ¿cómo veis el uso, o si lo estáis implementando, el uso de datos sintéticos para acelerar todo lo que es la puesta en marcha de estos casos de uso, sin tener que disponibilizar datos privados y demás? Bueno, en nuestro caso estamos empezando a utilizar los nuestros, que tenemos que empezar Buen a paso, utilizarlos buen y a paso. sacarle partido. Nosotros vamos a empezar por lo básico, que son los nuestros, antes de empezar a hacer otra cosa. Y en nuestro caso, afortunadamente, por el sector y el tipo de industria que somos, pues no contamos con datos demasiado sensibles. Tenemos datos sensibles, pero no como quizás otros sectores, ¿no? Entonces, para nosotros, por supuesto, los datos son súper importantes, la calidad que tienen nuestros datos y que sean realmente, bueno, pues que cumplan todos los parámetros que tienen que tener para considerarse buenos datos, porque al final todos ya sabemos que datos buenos, modelos buenos, y si no, pues no hay modelos, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos intentando hacer aquí es, previo a todo proyecto de inteligencia artificial, echar un vistazo a cómo están los datos que queremos utilizar, ¿no? Porque al final son la base que nos van a permitir construir lo que viene después. En vez de pensar en el proyecto final de qué insights me va a generar y qué me va a traer, vamos a pensar en qué tenemos para alimentarlo, ¿no? Y hacer ese trabajo previo de revisión, de análisis de qué tenemos, qué no tenemos y hasta dónde puedo llegar, pues yo creo que es importante a la hora de arrancar un proyecto de inteligencia artificial. Y donde no haya propios o donde necesites más, pues por supuesto ir a un dato más sintético, un dato externo que también utilizamos mucho nosotros, un dato de un tercero o fuentes externas que nos pueden llegar para seguir enriqueciendo nuestros modelos y nuestra información. Ese ejercicio que estáis haciendo seguro que impacta de lleno a la hora de calcular el ROI de esos casos de uso que estáis 100%, poniendo encima de la mesa, ¿no? 100%. Es decir, si no tienes esos datos, claro, disponibilizarlos a lo mejor te supone y un coste también adicional. los que son tuyos, los que compras externos, los que tú eres capaz de generar, entonces lo que te cuesta conseguirlos. Al final todos esos parámetros en inversión de datos, pues también hay que tenerlo en cuenta como una variable más a la hora de calcular el retorno de nuestros casos. Interesante. ¿Vosotros en vuestro caso? Bueno, yo creo que también los datos sintéticos es a veces una necesidad, ¿no?
por ejemplo, también viene a cuento también de la regulación que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, datos médicos o datos más sensibles, genómicos, muchas veces no es tan fácil acceder a ellos, en nuestro caso, con fines de investigación, pero hay muchos temas de regulación, muchos temas de que la gente no quiere desprenderse de sus datos porque son suyos y no está muy claro cómo compartirlos de forma segura, ¿no? Entonces, una forma fácil o más asequible de seguir evolucionando tus modelos es usar datos sintéticos. Esto no es ideal tampoco, porque los datos sintéticos al final a lo mejor pues, no son representativos. Bueno, intentamos que lo sean, pero no es lo mismo que tener datos reales. Los datos reales evolucionan. Al final, si te quedas en modelos sintéticos, pues bueno, siempre hay un riesgo de representatividad, claro. Pero creo que a día de hoy son necesarios. Muchas veces eso, a pesar de que tenemos muchísimos datos, algunos no son accesibles por temas también de regulación y otros temas. Entonces, yo los veo una muy buena herramienta. ¿Cómo os enfrentáis a ese tipo de reto, ¿no? A la hora de bueno, disponibilizar determinados modelos que han sido entrenados con una parte de representatividad artificial, por decirlo de alguna forma? Luego, una vez llegado a producción, ¿le hacéis algún tipo de seguimiento? ¿Cómo? Bueno, es que nosotros esa parte de producción no Ya llegamos. la ves, ya la ves. Nosotros ayudamos a las empresas a llegar hasta a desplegar sus modelos, pero cuando llega la producción ahí, ya no forma parte de nuestra misión, ¿no? Ahí, Ya lo las cogen. empresas se mueven a otros lugares, ¿no? Entonces ayudamos en todo ese proceso, sí, pero el proceso de producción, bueno, pues aquí ellos seguro que saben mucho más que yo. En nuestro caso, en el caso sanitario, por ejemplo, la representación de los datos sintéticos es baja. En nuestro caso, por ejemplo, al ser el primer grupo sanitario español, disponemos de un gran abanico de datos. Entonces, el entrenamiento es básicamente con los datos de personas. No tenemos ese sesgo que a lo mejor sí que existe, o ese error, esa temeridad a dato erróneo que existe en otros ámbitos, porque normalmente los datos que utilizamos, por ejemplo, los datos que recogemos de máquinas, es decir, holters, mamógrafos, o los datos que recogemos de máquinas de laboratorio, normalmente esos datos son datos ya 100% fiables. Esas máquinas normalmente pasan auditorías internas, tienen certificaciones, pasan controles cada X tiempo, entonces la representación de esos datos es 100% fiable. En cuanto a la parte de salida de esos datos, lo que de momento estamos haciendo, y debido a la ley que tenemos, nosotros estamos en la parte alta de la regulación, todavía tenemos al human in the loop, ¿no? Al humano en la última parte, que es el que decide si eso realmente es válido o no. Es decir, al médico le ponemos una propuesta. Oye, yo creo que es esto, por ejemplo, o yo creo que esto podría ser. Pero no desencadena, digamos, pues un diagnóstico porque sí, o unas acciones porque sí. A este nivel, a nivel de privacidad de los datos y demás, ¿cuál es la visión que tenéis? Temas de gobernanza, políticas de privacidad, securización de sistemas, etcétera. No sé si nos puedes contar algo. Sí, bueno, está sin entrar en un plano técnico que sí, comprometa. A ver, todos los datos que utilizamos están disociados para lanzarlos hacia el entrenamiento. Se hacen previamente una serie de parseos para enviar, y lógicamente a la hora de recibir ese output, bueno, también se hacen una serie de chequeos para realmente ver que bueno, lo que nos está dando esta inteligencia artificial pues no es lo que denominamos por ahí una alucinación, ¿no? de la inteligencia artificial, es decir, un falso positivo, un falso error, o lo que sea. Es así básicamente. En cuanto a la securización de datos, no tenemos nada distinto a cualquier empresa que utilice datos sensibles, data centers, ciberseguridad, demás, consentimientos informados, consentimientos de pacientes y demás. Cualquier dato que sea de paciente que no ha decidido o que no ha firmado para tal, es raro que entre en cualquier estudio, en cualquier sesgo de este tipo. Aquí imagino, Lois, que en vuestro caso
la parte de securización de los entornos que disponéis y que compartís. Entiendo que será un factor diferencial. Bueno, es importante, pero también hay que entender en el mundo en que nos movemos nosotros, que es más en el mundo precomercial, ¿no? Antes de puesta en producción. Entonces, en ese sentido, nosotros manejamos muchos datos de investigación que en la mayoría de los casos están anonimizados, etcétera, etcétera. Aún así, la seguridad, la gobernanza de los datos es súper importante para nosotros. Ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto de espacio de datos. Estamos construyendo nuestro espacio de datos y uno de los objetivos principales es proporcionar un sistema que permita la gobernanza de los datos de tus datos, ¿no? Que a aquellas personas, organizaciones que meten estos datos en este espacio de datos tengan la seguridad de que son suyos, de que los comparte exactamente con quien quiere y bueno, y de manera confiable, ¿no? Entonces eso es uno de los proyectos en los que estamos trabajando a la hora de proporcionar seguridad y también confianza a los usuarios que tengan los datos con nosotros, proporcionar un sistema seguro de gobernanza con el que se sientan libres porque, bueno, nosotros, uno de nuestros objetivos es que la gente colabore y sienta la confianza de tener los datos con nosotros para crear proyectos de investigación sobre esos datos multidisciplinar. Es decir, nosotros aspiramos a tener un montón de datos de diferentes campos y que investigadores o empresas desarrollen modelos a partir de esos datos. Si los datos son de, yo qué sé, un investigador, una empresa X, y quieren hacer un proyecto de investigación con otra empresa X, pues bueno, es decisión del dueño de los datos si compartir o no los datos con esa otra empresa. De esa manera articular esta serie de colaboraciones, pero siempre manteniendo la propiedad de algo tan codiciado hoy en día como son los datos, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Y en cuanto a otros temas de seguridad, pues bueno, estamos, bueno, criptografía, por supuesto, pero después temas como, bueno, el esquema nacional de seguridad, la separación, el multitenant en nuestros data centers, lo implementaremos en el nuevo data center que estamos construyendo en Santiago. Es decir, tendremos particiones separadas pues, para aplicaciones o datos especialmente críticos, para que estén físicamente separados o temas de ese estilo. Qué bien. Antes, Mercedes, Sí. nos has dejado ya una píldora del trabajo que hacéis de cribado a la hora de seleccionarlos, pero a nivel de gobernanza, a nivel de... Pues a nivel de gobernanza nosotros evidentemente tenemos también, aunque haya mayor o menos sensibilidad en el tipo de datos que manejamos, por supuesto nosotros tenemos plataformas y arquitecturas que sean seguras, todas pasan por un procedimiento y unos procesos de auditoría para garantizar que todo lo que se desarrolla está perfectamente regulado y está perfectamente securizado. Tenemos protocolos de desarrollo interno y de desarrollo con terceros y con partners, porque al final nuestro trabajo también se desarrolla con muchos equipos que acceden a nuestros datos, no solamente nosotros, con lo cual tenemos que garantizar que todos los protocolos de comunicación entre empresas, de todos los datos que utilizamos, están también de forma segura, y luego trabajamos muy de la mano con los equipos de riesgos, de ciber y el área de data, que son los que gobiernan también o los que están haciendo esas iniciativas de gobierno del dato, para que tengamos mucho cuidado en cómo tratamos esos datos y cómo fluyen entre cada uno de nuestros entornos, cómo fluyen hacia afuera, cómo los utilizamos dentro de la casa, para que siempre esté regulado a quién llega el dato, o sea, primero, qué dato se usa, quién lo va a usar, y luego lo que sale hacia afuera, y nosotros al productivizar los modelos, quién ve esos resultados. Ese dato que se genera hay que volverlo a securizar, es un dato nuevo, es seguro, a quién va a ser accesible, a quién no, y a partir de ahí pues están en marcha iniciativas también de gobierno del dato para poner más orden a todos estos trabajos. Lo engancho con la siguiente pregunta. Has mencionado un montón de departamentos sí. que evidentemente están todos súper involucrados a la hora de facilitar la toma de decisión, ¿no? y formar parte de las decisiones que toma la compañía.
¿Puede ser ese uno de los mayores retos que tienen a día de hoy las compañías a la hora de enfrentarse a la implantación de la IA a nivel corporativo? Pues yo El te poner diría a todos de que acuerdo sí. en la misma dirección y con la misma implicación. Yo te diría que no. Hay más. En mi opinión, hay más y hay otros, Hay sí. más, hay O hay más. otros que a nosotros Hay nos otros. cuestan más, no sé. O sea, yo creo que retos, hay muchos tipos de retos. Están los retos tecnológicos, evidentemente, que tenemos, y a veces empezamos por esos porque yo que vengo también desde el área de tecnología, pues dices, bueno, pues asumo los tecnológicos que parece que los tengo en casa y los puedo ir asumiendo o cubriendo mejor. Aunque claro, los retos tecnológicos aparecen cada día cuando aparece una herramienta nueva y si pestañas te sale otra, ¿no? Entonces el reto tecnológico siempre está ahí, pero bueno, dices, voy a poner mis bases de arquitectura, voy a poner mis cimientos, voy a empezar a ir superando esos retos. El poner a la gente, a todas estas áreas, a trabajar en una misma mesa es otro reto. Pero ese, bueno, pues empezando poco a poco y compartiendo los proyectos, porque al final nosotros nos dábamos cuenta que es que el de legal no se había enterado, es que al de ciber no se lo habían contado, es que al otro no, el de personas, el de comunicación no sabía nada del caso que íbamos a comunicar. Entonces ahí sí que fomentamos ciertos grupos de trabajo que garantizan que la información fluya y que cada uno empiece a trabajar en el proyecto en la pieza que le corresponde, ¿no? Para que esas piezas estén alineadas. Pero para mí el mayor reto que tiene la inteligencia artificial es la adopción en las compañías de la inteligencia artificial, es que realmente los casos de uso lleguen a esa implantación, funcionen y se integren en nuestros procesos y se conviertan en una realidad para la compañía. Que realmente si yo desarrollo un modelo de IA, lo embeba en mi proceso de negocio y que a partir de ahí el proceso de negocio funcione de otra manera y genere beneficio porque yo he implantado un caso de uso de inteligencia artificial. Esa cadena ese reto de la adopción, esa transformación de la compañía, ese cambiar tu proceso, ese hacer las cosas de otra manera, ese cambio cultural, para mí sin duda es el número uno de los retos de la inteligencia artificial. En mi opinión y en mi caso, yo creo que por ahora es el más complejo, porque cuando hablamos de soluciones de inteligencia artificial que se nos aportan como herramientas más de trabajo, de facilitar nuestro trabajo, asistentes conversacionales, nuestros Copilot, nuestros GPT. Hay cosas que son herramientas y si quieres las usas más, las usas menos y como que es más fácil no usarlas, pero sí más fácil ponerlas. Pero si hablamos de casos de uso que van a transformar la forma del trabajo de otras personas, pues entonces es cuando la adopción tiene un papel mucho más relevante. Tiene que funcionar muchas cosas muy bien Tienes que tocar todo muchas funcione. piezas para que realmente sea un proceso que digas, wow, pues mira, sí, este proyecto ha cambiado la forma de hacer las cosas y me está generando esta mejora en mi cadena de valor. Luego os preguntaré por los complejo. casos de uso, porque creo que traéis casos de uso bastante chulos. ¿Cómo lo ves tú, Ramón? Yo prácticamente igual que Mercedes. Realmente el reto tecnológico en nuestro caso no fue el que más nos ha impactado. Con planificación e inversión normalmente logramos superar casi todos estos retos. Y donde sí que nos encontramos más obstáculos es en el reto corporativo y en el reto de la cultura hacia las personas, ¿no? En nuestro caso está vertebrado la compañía desde un servicio central hasta el resto de todos los hospitales. Entonces, bueno, hay veces que no terminan de entender ni en un hospital entero ni en algún profesional concreto por qué esta decisión se toma desde corporativo, digamos. Intentamos que toda esta cultura vaya siempre acompañada pues, de un aprendizaje, de una formación, de un post-implantación, intentar acompañar, pero bueno, es complicado. Y después en el tema de los profesionales, bueno, donde más yo creo que para nosotros desde luego ha sido el top, cambiar esta cultura en los profesionales es lo que más barreras nos está suponiendo. Ten en cuenta que estamos hablando todos los días con médicos, la mayoría de ellos bastante mayores, que llevan años y años haciendo las cosas de una misma forma, en papel, a boli. Ya solo quitarles eso y ponerles un ordenador, quitarles eso y ponerles una tablet o un móvil es una tarea ardua, complicada. Si aún por encima le decimos que hay alguien que
digamos, un angelito que está detrás que le va a proponer una serie de cosas, claro, ellos dicen, joder, yo no he estudiado medicina, yo no llevo tantos años como para que vengas tú ahora y me digas realmente lo que tiene este paciente. Pero, bueno, es una tarea que es verdad que todo esto los profesionales nuevos sanitarios ya lo traen prácticamente de serie. Saben perfectamente que la tecnología está y que la tecnología les va a ayudar. Yo una cosa que siempre les digo, sobre todo a los mayores, no a los jóvenes, es, esto te da superpoderes. A ti esto, joder, a un radiólogo, por ejemplo, pues te está enseñando aquí que a lo mejor esta persona, donde tú, el ojo humano, no ves este cáncer, esta IA, esta imagen médica, sí que te lo está ofreciendo. Entonces, te da superpoderes para poder desarrollar todo esto. Y otra de las cosas que, bueno, que al final se acaban enfadando bastante, pero yo también les digo, yo no creo que dentro de 5 años no haya ningún profesional médico que no utilice esto. De hecho, me parece una temeridad. Cuando le digo eso, Se suben al barco. Se ponen como locos. Luis, en tu caso, bueno, en ¿qué nuestro retos? caso, como podréis imaginar, nosotros lo llevamos en la sangre, ¿no? O sea, es nuestro leitmotiv. Entonces, de hecho, uno de nuestros cometidos fundacionales es ayudar no solo a investigadores de las más diversas áreas, sino a empresas a adoptar tecnologías de vanguardia, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de IA, pues tenemos normalmente a través de proyectos, ¿no? A veces a través de asesorías, pero eso lo llevamos en la sangre. Participamos en un montón de proyectos europeos relacionados con IA, quantum computing, supercomputación, pero también colaboramos pues con contratos privados, con empresas, etcétera, etcétera. Entonces ahí nuestra misión es transmitir nuestro conocimiento a la empresa, montar casos de uso muchas veces, montar proyectos en común que a veces son muy de largo plazo, con el objetivo de intentar aportar nuestro granito de arena a las empresas y a nuestros colaboradores en general, ¿no? Sí, incluso con el riesgo de no tener un éxito, ¿no? Sí, o sea, claro, porque claro. evidentemente te lanzas a la aventura porque sois punta de lanza, sí. ¿no? Nunca mejor dicho. Quería pasar a la parte de talento, por dar alguna píldora, pero creo que, si os parece, buen momento para contar algún caso de uso que creéis que es representativo y que bueno, demuestra que la IA la estáis adoptando a nivel de compañía y que podemos hablar de éxito. Bueno, nosotros tenemos, por hablar de un caso de uso, uno de los primeros casos de uso que empezamos a trabajar, nosotros estamos muy orientados a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de ayuda para la compañía, poniendo foco sobre todo desde un inicio a ayudar al crecimiento de la compañía y ayudar a nuestras áreas de mercado, a nuestras áreas de negocio. Y en ese sentido, uno de los primeros modelos que desarrollamos fue un recomendador de productos para nuestros clientes. Al final, para nosotros, como empresa cervecera y distribuidora de más productos, pues es muy importante poder conocer qué se consume, dónde se consume y poder saber otro tipo de productos que le puedes ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Entonces hicimos un modelo de recomendación de producto para que cada establecimiento pues, pueda tener un producto y poder irle incorporando un portfolio de productos adecuado, ¿no? Este fue uno de los casos de uso de los primeros que implantamos. Está todavía en modo piloto en algunos puntos. Y la verdad que volvemos a lo mismo, ¿no? El reto aquí es que ese modelo que se desarrolló, ese modelo de recomendación, sea una herramienta de ayuda para la gente de negocio, para los equipos comerciales, que son los que normalmente hacen ese análisis de oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, para que el modelo se pudiera embeber mejor dentro del proceso y no fuese, no, bueno, pues tú vende esto, ¿no? Ves que me sale, es que me sale una cosa que no me acopla, ¿no? Entonces, bueno, poniendo a la persona de nuevo un poco en cortafuego, ¿no? Oye, mira, nuestro modelo de inteligencia artificial te sugiere y te propone, tienes una herramienta que te sugiere y te propone
estas recomendaciones, estos productos nuevos, bajo tu perspectiva de negocio, echa un vistazo, analiza esto, porque tardas mucho menos haciéndolo así que si hacías el análisis de tus oportunidades antes, ¿no? Entonces ahí, para limar un poco esa barrera de la adopción y que realmente los modelos empiecen a penetrar en nuestro proceso de negocio de una forma más fácil, lo ponemos a disposición como una herramienta de ayuda para acortar el tiempo de trabajo que ellos necesitan para esa búsqueda de oportunidades, ¿no? Ese es un caso de uso que a día de hoy, pues bueno, todavía lo tenemos en piloto en algunas zonas de España, y más orientado a esa parte de uso de datos propios para modelos de inteligencia artificial que nos generan nuevos insights. Y luego nosotros hemos trabajado también mucho este año, y de hecho lo pusimos en piloto para cerca de 200 empleados, un portal de inteligencia artificial para el empleado, donde ponemos a disposición del empleado distintas herramientas. Ahora mismo tiene poquitas, pues tiene un asistente conversacional tipo GPT para que todo el mundo tenga un espacio seguro y controlado, y vamos desplegando ahí casos de uso, otro que vamos a empezar a trabajar ahora que puedas preguntarle por indicadores de negocio. Es un espacio que hemos generado para que todo el mundo tenga un sitio de encuentro, un espacio de encuentro, para que cuando digan, ¿y dónde estaba el caso este que me daba la información del asistente que tenía? Bueno, pues hay un espacio que hemos generado para que sea un espacio de trabajo para los empleados en materia de soluciones de inteligencia artificial. Securizado, auditado, pasado por todo el proceso de las normas y sí, claro, y en ello estamos. Súper interesante. Ramón. Bueno, nosotros tenemos varios proyectos en distintos ámbitos. En el ámbito administrativo, bueno, lo que ya todos podéis imaginar, una especie de chatbot, ¿no?, que confirma citas o que da citas y demás. Eso nos agiliza bastante la carga o el alivio de presión sobre los distintos teleoperadores que hay en el grupo. Y después, en la parte asistencial, tenemos un proyecto chulísimo que de hecho es rompedor. No sé si alguno de vosotros ha ido a alguna consulta de Quirón últimamente, pero estamos devolviendo nuevamente el face-to-face al profesional paciente. Es decir, estamos quitando el PC, que era una barrera, digamos, física para interferir. Si no vais a Quirón o a cualquier otro hospital, lo veréis. En el Sergas, por ejemplo, cuántas veces vais y está más de la mitad o prácticamente toda la consulta, el médico tecleando y al final, pues bueno, se pierde esa humanización, ¿no?, un poco. Entonces, ahora mismo tenemos desplegadas tablets en consulta. De momento conviven los dos sistemas, porque todavía hay cosas que necesitamos el PC de apoyo para poder realizarlo, pero tenemos desplegadas tablets en consultas. Entonces, lo que hacemos es transcribir la conversación entre médico y paciente. Simplemente se transcribe. Y una vez que el médico decide que ya se ha terminado, pues bueno, se transcribe y le pasa al profesional la propuesta de toda esa consulta que se ha realizado. Lo bueno no es solo que digamos que escribe unos informes legibles para los pacientes, porque bueno, si recordáis también, los informes que nos dan los médicos normalmente están, bueno, en chino no, pero casi muchas veces. Entonces, bueno, lo transcribe a lenguaje que la gente puede entender. Pero no solo eso, porque además una vez que el médico valida, pasamos el parseo de todas esas cosas y los metemos en cada uno de los campos de la base de datos. Es decir, todavía necesitamos el PC para hacer algunas cosillas, pero sí que hemos ganado mucho tiempo en la consulta del médico, hemos ahorrado mucho tiempo en la consulta del médico y sobre todo le hemos devuelto bueno, pues eso que decía antes, ¿no?, el face-to-face de paciente, de profesional-paciente. Por otro lado, al estar todos los informes y toda la literatura que describe el médico redactada de la misma forma, es más fácil volver a pasar un asistente de IA o lo que sea para ver si algo se ha quedado atrás o para realizar nuevos protocolos. En este caso tienes un doble nivel de satisfacción, ¿no? Tanto de... Sí, el nivel de satisfacción, bueno, que normalmente lo medimos en NPS, la verdad es que ha subido unos cuantos puntos. Bueno, ahora no recuerdo justamente, pero sí que ha sido un salto de calidad a nivel de satisfacción del paciente en cuanto al NPS tradicional, ¿no?, de que el médico está tecleando y escribiendo sin más
en el PC. Bueno, tenemos unos cuantos proyectos. Hay otro proyecto que también, bueno, iba ligado un poco al tema de la gobernanza del dato y demás, que estamos ahora dándole vueltas a cómo integrar todos esos datos que tenemos sesgados pues, en el día a día los pacientes, en este caso, bueno, las personas, ¿no? Es decir, los smartwatch, los tensiómetros que podemos tener en casa, las pulseritas de pasos y demás. Todo eso estamos viendo cómo intentar integrarlo con la beneficencia del paciente, es decir, con la aceptación del paciente, cómo intentar integrarlo también en la historia clínica, ¿no? Para, ese dato no estructurado, efectivamente, ese dato no, cómo lo gobiernas de una forma para incorporarlo y darle un poco más de valor a la historia clínica y más personalizada en este caso. Y uno de los últimos casos así que estamos teniendo también es, bueno, en todas las organizaciones hay cuadros de mando, Power BIs, demás datasets, ¿no? Para poder medir y ver impactos o poder medir distintos indicadores. En este caso estamos, bueno, probando ahora durante estas últimas semanas un chatbot donde le pides directamente los datos y ya te los lanza, ¿no? Sin tener que irte al típico cuadro de mando de Power BI, hacer los filtros tú y demás. Estamos refinando ahí un poco eso. Bueno, son proyectos chulos, interesantes, que sobre todo le están ganando a los profesionales. No lo tenemos disponible todavía en todos los ámbitos, pero los profesionales que sí que lo están utilizando sí que tienen gran aceptación. Qué bien. ¿Veis? Yo os voy a contar dos casos, uno que está muy afianzado ya y otro que tendrá impacto en breve, ¿no? El primero, el proyecto afianzado del que os quiero hablar, es de un proyecto que iniciamos ya hace 7 o 8 años, diría yo, con una empresa, ¿no? En nuestra labor de apoyar a las empresas a realizar sus proyectos de inteligencia artificial ya hace 7 o 8 años, ¿no? Imaginaros, aquella casi nadie, muy pocos tenían eso en la cabeza, ¿no? Este proyecto es un proyecto que tenemos con Finsa y básicamente, no puedo dar demasiados detalles, está bajo NDA, pero básicamente consiste en mejorar los procesos de producción de sus factorías utilizando técnicas de inteligencia artificial. Es un proyecto de muy largo plazo. A día de hoy seguimos con ese proyecto, cada año con más financiamiento. Y el factor diferencial es que ha influido en la producción, en la empresa, de manera muy significativa, con resultados muy, muy beneficiosos, ¿no? Entonces ha llegado de una manera muy integral para cambiar y para contribuir. Por curiosidad, yo que vengo más del ámbito más tecnológico, en estos años, ¿cuántas veces habéis reenfocado tecnológicamente el proyecto? Bueno, mira, para que te hagas una idea, cuando empecé el proyecto yo no estaba en el CESGA, o sea, pero ha tenido mucha evolución, ¿no? Ha habido muchos problemas con los datos, cómo se capturan los datos, problemas inesperados de datos que estabas observando que no tenían sentido, todo este tipo de problemas que se observan en un proceso de producción real y que tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, el objetivo yo creo que desde el principio estaba más o menos claro, solo que al principio había pocos fondos, digamos, y se fue ganando confianza en el proyecto y en los objetivos del proyecto a lo largo del tiempo, ¿no? Y hoy en día yo diría que es un proyecto fundamental para ellos y para nosotros también, en el sentido de que nos permite pues, tener personas trabajando en inteligencia artificial con enfoque industrial, digamos, ¿no? Cosa que nos aporta mucho valor también. Entonces, ese proyecto es uno de los que estamos muy orgullosos y que realmente es una muestra de la transferencia que podemos hacer nosotros con nuestro conocimiento a la sociedad, a las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Interesante. Otro proyecto que empezará muy pronto que está también muy enfocado a las empresas es, a lo mejor lo habéis visto en las noticias, es una fábrica de inteligencia artificial que ha sido concedida al CESGA. Y este es un proyecto europeo muy grande, ¿no? Es el mayor proyecto europeo que hemos tenido en el CESGA en nuestra historia. Y esto lo que nos hace es situarnos en la esfera europea. Solo hay 19 de estas factorías de IA en Europa, ¿no? Y nosotros somos una
de ellas. Y en España 2, ¿no? Si no recuerdo Y en mal. España 2, la Una otra en está Barcelona y el otra BSC. en... Sí, sí, sí. Sí, es un éxito muy, muy chulo. Y de las 19 que hay en Europa, la nuestra es la única especializada y nos hemos especializado en One Health, que es básicamente es un concepto que engloba la salud humana, salud animal y salud ambiental, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque esta factoría, el principal objetivo es dar servicios de inteligencia artificial especialmente a pequeñas y medianas empresas. No solo, pero el principal objetivo es pequeñas y medianas empresas, dar servicios de datos, de todo lo que te puedas, de todo el proceso que lleva crear un modelo de inteligencia artificial, incluso temas éticos, de legislación, etcétera, etcétera. No lo hacemos nosotros solos, vamos acompañados de un montón de actores en el ecosistema gallego, las 3 universidades, el Centro Tecnológico Gradient, el CSIC a nivel nacional, viene un partner muy potente que además es nuestros patronos son la Xunta y el CSIC, ¿no? Nosotros también tenemos nuestra parte nacional. Entonces es un proyecto muy potente que nos abre las puertas a Europa, ¿no? Nos crea oportunidades a nivel europeo y bueno, y esperamos que sea algo diferencial también para nuestras empresas, ¿no? Porque estos servicios que vamos a ofrecer van a ser servicios gratuitos. Están financiados por la Unión Europea, por la Xunta y por el Ministerio de Ciencia, ¿no? Entonces, ahí esperemos tener mucho que contar. Si nos invitáis el año que viene a esta misma mesa, esperamos tener mucho que contar ahí. Mira, me sirve para hacer la pregunta del talento que guardé antes. ¿Existe una brecha entre el conocimiento que recibimos de las universidades y luego el conocimiento que necesitamos en la empresa, a nivel privado o en tu caso, ahora que vamos a arrancar esta iniciativa europea, ¿disponemos de ese talento? A nosotros nos cuesta encontrar talento. O sea, de hecho... Estamos poquitos aquí, ¿vale? Pero si yo fuera estudiante o quisiera hacer una skilling de mi perfil y demás, ¿qué es lo que me pedirías para el año que viene? A ver, en el CESGA tenemos perfiles de lo más variado. Tenemos matemáticos, ingenieros, físicos, tenemos de todo, ¿no? Como no encontramos, tenemos dificultades para encontrar profesionales en temas específicos, supercomputación, inteligencia artificial, lo que hacemos es muchas veces formarlos nosotros mismos, ¿no? Entonces, a través de la experiencia, trabajando con nosotros, es como vamos formando esos profesionales. Nosotros en realidad necesitamos muchos tipos de perfiles porque no solo necesitamos expertos en inteligencia artificial puros y duros, de informáticos puros y duros. Nosotros trabajamos también con usuarios de las más diversas áreas, ¿no? Pues trabajamos con biólogos, con arqueólogos, con temas climáticos, animales. Entonces, perfiles muy interesantes son aquellos que vienen de áreas específicas, por ejemplo, no sé, biología o genética, que además tienen conocimientos de IA. Entonces ahí se crean unas sinergias muy buenas, ¿no? Porque a veces nos cuesta entender al otro lado, ¿no? El otro lado nos vienen y dicen, pues tenemos un montón de datos aquí y no sabemos hacer con ellos. Si no tenemos la interconexión adecuada, a veces cuesta más hacer esos proyectos en común y sacar adelante esas ideas que tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, nosotros somos muy heterogéneos y la gente que viene con nosotros, pues esperamos que pues aprenda mucho de supercomputación, de inteligencia artificial y que nos permita llevar a cabo esos proyectos interdisciplinares, ¿no? Tanto en diferentes áreas que tenemos. Y bueno, pero encontrar profesionales cualificados es muy complicado y caro. Si los queremos, cuesta dinero. Son buenos. Y en el entorno público a veces es complicado. Si son buenos, no son caros. A la empresa entiendo que es más fácil, en el sector público es más fácil poner dinero si realmente os sale rentable. Nosotros a veces tenemos más dificultades realmente para atraer ese tipo de perfiles, que muchas veces son necesarios incluso para llevar proyectos adelante que son muy especializados. Entonces, o contratas este tipo de perfiles o estás perdido. Interesante.
No, en la empresa no es más fácil, ¿eh? No, vale. Bueno, Ya te lo puedo asegurar. En cuanto a profesionales propiamente dicho, digamos, informáticos o demás, para gestionar hospitales sí que podemos tener un poco más de facilidad, pero después si te quitas un poco de todo eso y buscas algo más, un punch más, alguien que sí que controle de inteligencia artificial, digamos, para desarrollo en servicios centrales o lo que sea, es muy complicado. Ten en cuenta también que, bueno, esto ha eclosionado hace 2 años. La IA, aunque sí que hace años que está con nosotros, la IA generativa tiene 2 años. Entonces, que tengamos un profesional cualificado ya con todo esto, pues bueno. Yo, por ejemplo, en Coruña hay, bueno, un loco, uno de los informáticos, que se ha montado una pequeña IA en casa. Está practicando y demás, pero bueno, son casos muy raros. Como norma general, todos estos proyectos que nosotros estamos poniendo en producción son subcontratados a empresas. Nosotros llevamos el gobierno y la dirección del proyecto. Somos propietarios de datos y de código. Bueno, realizamos todos los check-ins que hay que hacer para asegurar que realmente no hay fallas en este proceso. Fugas. Y es eso básicamente. La diferencia, yo creo que si buscamos a profesionales en el ámbito de la educación que puedan salir con esto, realmente hay muy pocos. Esto es algo nuevo y además los temarios, ¿no?, que están dando normalmente en universidades o en ciclos superiores incluso y demás, todavía son bastante obsoletos. No, digamos que la educación no va acompañando el mismo ritmo de innovación y tecnología que tal. Entonces, muchas veces lo que se acaba haciendo es un poco lo que hacen Lois formación interna. Claro, una vez que evaluamos que el candidato más o menos puede valer y puede encajar, pues después hacemos un acompañamiento onboarding y a partir de ahí pues marcamos un camino. Oye, me haces falta pues para estas cosas o necesito que te pongas al día con todo esto y a partir de ahí pues vuela un poco y rezar para que esa inversión que tienes hecha a lo mejor durante 6, 8 meses, pues a los 8 meses o al año no se vaya a otro lado porque tal, es un poco... Porque la competencia es brutal. Claro, la voracidad ahora mismo que hay en el mundo tecnológico es muy grande. Bueno, pues en nuestro caso, en nuestra opinión, para nosotros son muy importantes todos los perfiles que intervienen en la cadena de desarrollo de modelos de IA. Ingenieros, arquitectos, científicos, son súper importantes. Y en este sentido, pues nosotros también trabajamos mucho con proveedores, con partners que nos acompañan en el desarrollo, con lo cual pues podemos ir trabajando con distintos especialistas en este sentido para desarrollos de casos de uso. Pero hay un perfil, yo tengo dos perfiles importantes. Yo no sé si hay... Hay un perfil que para nosotros es clave y no es tanto un perfil tan informático, tan tecnológico, sino un perfil de un gestor de proyectos orientado a inteligencia artificial. Porque volvemos un poco a lo mismo. En la fase de implantación, en esa gestión del proyecto, necesitamos traductores, necesitamos gente que entienda para qué sirve la inteligencia artificial, cómo desarrolla un proyecto de inteligencia artificial, que sepa de inteligencia artificial, pero además ahora vas y lo cuentas y lo explicas a negocio y le haces la traducción para que sepa cómo funciona y lo mides y lo sigues y le acompañas y en ese momento lo que necesito... Pues sí, un científico me desarrolló el caso, ¿no? Pero realmente son estas personas que tienen un perfil híbrido entre, sí, por supuesto, conocedores de inteligencia artificial, pero también gestión de proyectos, medición de resultados, orientados a trabajo en áreas transversales donde realmente pones en funcionamiento estos proyectos porque intervienen muchas áreas para que realmente estén en producción. Para nosotros eso es un perfil que cada vez es más necesario y cada vez yo creo que es muy demandado y será muy demandado. Y luego, por supuesto, yo me quedo con el científico de datos avanzado porque lo comentaba Lois al principio. Una vez que los modelos consiguen productivizar, ¿qué hacemos con nuestros modelos? ¿Quién se encarga de mantenerlos vivos,
buenos, con éxito, medidos, el impacto, el retorno, que valgan, que no se descalibren, que no se degraden, que le metas las nuevas variables que intervienen en el proceso porque la compañía cambia y crece. Entonces, los datos cambian. Y los datos cambian y llegan nuevos y unos aparecen y otros se van y otros vienen, ¿no? Entonces, ese perfil que al final gestiona y mide también tanto los resultados del modelo como el impacto que estamos teniendo con ellos, y ese otro perfil más orientado por el reto de la adopción, ¿no? Y de la transformación que tienen y que sufren y que van a sufrir las compañías o que ya se sufre y que tenemos que abordar, pues creo que que tienen un papel muy relevante para que realmente los proyectos de inteligencia artificial se implanten y se implanten de forma real en las compañías. Esperemos tener éxito. Yo solo quería añadir en el tema de la captación de talento, ¿no? Que ya he dicho antes que no podemos competir con salarios, entonces nuestra estrategia para intentar atraer talento es con proyectos muy atractivos e innovadores, ¿no? Que las personas vengan porque el proyecto les mola, o porque le abre muchas posibilidades. Entonces es nuestra manera de poder atraer, y aún así, bueno, vamos sufriendo. Sin duda. Os voy a dar paso a vosotros. No sé si alguien quiere lanzar alguna pregunta. Tenemos ahí a nuestras compañeras con el micrófono. No sé por dónde muy bien empezar. Vamos a empezar por allí, que estará al fondo, que les ha pillado el micro al lado. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo García de Aecernova. Lo primero, gracias a 15.000 y a los ponentes por esta charla. Yo tengo ahí una pregunta que es una reflexión que me gustaría que tuviese por vuestra parte en la parte de la ley de IA, ¿no? Y es porque la ley de IA afecta a las empresas y también a las que desarrollamos software de inteligencia artificial. Y en este caso yo estoy muy alienado con lo que explicaba Lois, ¿no? De esos modelos de IA, esos modelos confiables, auditables, explicables y seguros. Pero claro, para mí hay un tema que me gustaría saber vuestra opinión, y es: aquí en Europa tenemos la ley de IA, la estamos aplicando a nuestras empresas y desarrolladoras, pero al final casi todas las empresas terminan utilizando el software de Estados Unidos o incluso ahora software de China que no están empleando esta regulación. ¿No os parece que al final también se está cediendo control y competencias a estos países porque al final terminamos usando sus soluciones? Gracias. Yo creo que eso va un poco a lo que comentaba antes de los tres grandes actores, ¿no? Al final, si en cada uno ponemos unas reglas, si queremos desarrollar algo distinto que nos permitan salvar esas reglas, vamos a escapar hacia ese sitio donde realmente no tenemos esa regulación que aquí sí que nos está impidiendo. Entonces, por eso yo digo que quizás a lo mejor el siguiente avance de esta ley puede ser llegar a un equilibrio, pero entre todos, un equilibrio mundial, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que tender a eso, porque si no, al final va a pasar eso. Los modelos todos o todo lo que desarrollemos en Europa, vale. De hecho, yo creo que en uno de los últimos papers que estuve leyendo, creo que ChatGPT, no sé si es 5.5 o 6 o algo así, creo que ya se empezaba a plantear con esta nueva ley de Europa si quitar una versión distinta para Europa que para Estados Unidos o para otras partes del mundo. Entonces, las reglas están bien, pero yo creo que si todos jugamos con la misma baraja, si no jugamos con la misma baraja, siempre va a haber un ganador con respecto a tal. Esa es mi reflexión, al menos. ¿Alguna otra pregunta? Solo por aquí. completar. Sí, Lois, claro, por supuesto. Yo creo, o sea... Te vas a mojar. Es complicado. No, quiero decir, estamos usando ChatGPT y DeepSeek y otros modelos porque no nos queda más remedio, básicamente. Es que no hay modelos europeos. Solo ahora Europa que está invirtiendo en creación de tecnología de IA. Por ejemplo, las factorías como la nuestra, las gigafactorías, que no sé si habéis oído hablar de ellas, pero son efectivamente gigafactorías. Creo que cada uno son 5.000 millones de inversión. Creo que va a haber 5 en Europa, más o menos. No sé si están anunciadas, creo que no. Y solo ahora nos estamos poniendo las pilas. Aplicar la ley a rajatabla a día de hoy yo creo que es un suicidio. Tendremos que aplicarla firme cuando tengamos la tecnología adecuada. Por eso antes hablamos de medir. O sea, de momento se ha redactado y
ya es un paso, vamos poquito a poco. Yo soy partidario de ese pensamiento, ¿no? O sea, yo creo que Europa también está dando sus pasitos, más lentos, pero estamos empezando. Sí, pero a lo mejor esa lentitud igual nos pierde por el camino a la hora de ser competitivos, ¿no? Bueno, de hecho ahora mismo no lo somos, porque estamos utilizando los otros modelos, entonces, pero el empezar a andar nos tiene que hacer ver, por lo menos ver el medio plazo con ilusión, ¿no? De llegar y decir, oye, nos pondremos las pilas y agradeceremos haber empezado también por la regulación. Sí. Yo quiero confiar, ¿eh? Si no, dentro del año que viene venimos otra vez y vamos a ver cómo ha avanzado el tema. Adelante. ¿Se me escucha ahora? Sí. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric y tengo una empresa en Bristol y paso por aquí de vez en cuando, echar un ojo. Y tengo 3 preguntas. La primera es, ¿dónde soléis buscar el talento? El talento del que habláis que es casi imposible encontrar. La segunda, ¿externalizar o desarrollar de forma interna? Y la tercera es si escaláis o estáis buscando escalar estas medidas o estas tecnologías en el ecosistema de forma internacional o si queréis dejarlo de forma local para vuestro consumo propio. Bueno, talento externo normalmente los departamentos de Human son los que buscan y al final terminan presentando una serie de proyectos, perdón, una serie de profesionales. No hay mucho más tampoco de dónde elegir, ¿no? Si tuviéramos una varita mágica o un clic y ya aparecieran, pero realmente no es así. Hay muchas veces incluso que, bueno, que está a la orden del día, que se roba de otras empresas, que no queda Creo otra. que los procesos de recruiting están muy globalizados, entonces yo creo que vamos todos al final de donde está el talento, que está en las universidades, en las escuelas de negocio, en las empresas. Hay muchísimo talento en empresas españolas y evidentemente cuando tienes retos tecnológicos como tenemos en empresa privada, pues muchas veces no te queda otra que acudir también a proveedores externos o ir a otros ámbitos. En cuanto a lo de llevar todo este producto que tenemos hacia otras empresas, en nuestro caso no es el objetivo, pero sí que se está valorando la posibilidad de llevar todo esto a Alemania, a la matriz, a Fresenius. Entonces, bueno, ahí hay un proyecto para intentar tal y, bueno, se está evaluando. Hace un par de semanas nos visitaron al Hospital de Pontevedra una delegación de Singapur y realmente, claro, cuando piensas en asiáticos dices, guau, estos deben de tener la leche en verso ahí montado y vendrán a lo mejor pues a intentar robar alguna idea o a ver lo que tal. Bueno, a mí me sorprendió mucho la cara de asombro que ellos tenían porque realmente la conversación que manteníamos con ellos era que ellos sí tienen mucho hierro, mucho hardware, mucho robot y demás, pero a nivel de procesos, a nivel de inteligencia no tienen nada aplicado a esto. Entonces, bueno, esto no nos en Quirón, por ejemplo, nos hace pensar en exportar el modelo, pero bueno, que sí que está bien bueno, darle una vueltilla. Y la otra pregunta, si me la repites, porfa. Interno. Sí, internalizar es complicado, sobre todo en grandes empresas, porque el departamento, captar todo ese talento y retenerlo es muy complicado. Entonces, al final acaba siendo mucho más cómodo subcontratar a una empresa, llevar la dirección y demás, y eso al final acabas pidiendo explicaciones o marcando hitos, pero realmente la responsabilidad, digamos que la delegas. Sin embargo, si en este caso una, que no encuentras todo el talento que necesitas para poder abordar todo esto. Y otra, porque a lo mejor estarías en la tesitura de que una persona te puede empezar un proyecto, pero se te marcha, era un pilar del proyecto y se te acaban retrasando todos los plazos o, vamos, haciéndote un Cristo. En nuestro caso, bueno, un poco el tema de búsqueda de talento, lo que ya habéis comentado, yo creo que ahí estamos todos en el mismo punto.
En la parte de soluciones, desarrollo de inteligencia artificial nacional, internacional, nosotros la mayor parte de nuestro negocio está nacional, pero eso no quita que no prestemos atención y podamos desarrollar casos de uso para nuestro mercado internacional, incluso casos de uso que sean o que sirvan en el mercado nacional, que de alguna forma se reaprovechen con los datos del mercado internacional, ¿no? Pero hoy en día tenemos mucho foco puesto en la zona más nacional. Sí que es cierto que determinadas soluciones, como os comentaba antes, tipo pues un portal de IA para los empleados, soluciones que llegan para todos o asistentes conversacionales, si hay empleados fuera de España también se les hace llegar este tipo de iniciativas o porque se despliega una nueva solución y también participan en ese modo piloto, ¿no? Para que les llegue a todos los empleados y que llegue a todos estén donde estén, ¿no? Y la última respecto al desarrollo interno o externo, bueno, nosotros ahora mismo estamos 100% externalizado. Eso nos permite a día de hoy pues también estar a la última o más a la última, porque no puedes tener el desarrollo de las últimas tecnologías siempre interno porque llegas tarde siempre, ¿no? Entonces, el desarrollo muchas veces se busca externalizado para estar siempre al día de las últimas novedades, pero sí que me parece importante tener internalizado determinados perfiles que realmente tengan más ese conocimiento, ya no tanto de esa parte pura del desarrollo, pero sí de esa internalización dentro de los procesos de la compañía y sí de esa monitorización y evolución de los modelos que ya están dentro de la compañía. Esa parte sí me parece más que es para tenerla un poquito más dentro. Así por completar rápidamente la parte de cómo captamos y lo mismo, a lo mejor añadir, nosotros tiramos mucho también de contactos personales, ¿no? A lo mejor, y especialmente profesores, que a lo mejor ya tienes algún alumno que se vaya a graduar o tal, y este tipo de cosas, ¿no? Y portales europeos, tipo Euroaccess y este tipo de cosas, pues también, ¿no? La segunda era sobre si actuamos localmente o desde fuera. Bueno, nosotros cada vez más estamos intentando tener colaboraciones por donde podamos con grupos potentes, ¿no? Tenemos colaboraciones con Manchester, con Estados Unidos, Universidad de Pensilvania, Atlanta, Zurich en Suiza, bueno, a través de proyectos colaborativos. Creo que es, si quieres estar, digamos, en la punta de lanza, pues hay que expandir horizontes en nuestro caso, por lo menos, ¿no? Que es desde el punto de vista de investigación más pura. Y si hacemos desarrollos internos o externalizamos, en nuestro caso es totalmente el contrario al vuestro. Nuestro valor reside en desarrollar nuestras propias soluciones. A veces no nos queda más remedio que ciertas cosas que idealmente aportan poco valor a la institución, pues las tenemos que externalizar, ¿no? Porque no tenemos gente para hacerlo, pero realmente, el objetivo realmente es generar nuestras propias soluciones. Sí. No, porque estás muy cerca. Hola, ahora sí. Vale, bueno, yo soy Cora del Quantum Center de Fujitsu y mi pregunta es directamente para Lois, porque bueno, hay mucha expectación desde el anuncio de la factoría de IA hace casi 2 semanas y acabas de mencionar el tema de los servicios, ¿no?, que vais a poder ofrecer, y mi pregunta pues va en relación con eso, ¿no? Quería saber un poquito en qué van a consistir esos servicios, ¿no? Un poco también retomando el comentario que hiciste antes sobre el desarrollo de modelos europeos y en Europa. ¿En qué van a consistir esos servicios? ¿Son realmente pues servicios que el CESGA va a prestar de apoyo al desarrollo de modelos de IA para Health? ¿O qué tipo de servicios son los que vais a prestar a través de la factoría de IA? A ver, no se sabe más de la factoría hasta ahora porque realmente nosotros poco más sabemos también. Ni siquiera hemos recibido, bueno, la hemos recibido hoy, la carta oficial de que nos han concedido el proyecto. Se ha anunciado mucho antes de que... Entonces ahora estamos en procesos administrativos y dentro de poco pues tenemos que aterrizar ciertas particularidades del proyecto, no está 100% cerrado. El tipo de servicios que vamos a ofrecer abarcan toda la cadena de IA y abarcan todo tipo de usuarios, desde usuarios que no tienen idea de IA y necesitan un soporte completo, digamos, o con más dedicación de horas, a lo mejor incluso de formación, de darles formación, etcétera, etcétera, hasta usuarios que
que lo saben todo sobre IA y a lo mejor pues necesitan pues temas mucho más específicos, como por ejemplo cómo escalar su modelo en un supercomputador como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Pues ahí nuestros expertos en HPC pues ayudarán a adaptar su modelo a un computador de estas características, por poner unos ejemplos, ¿no? Pero los servicios abarcan toda la cadena, desde el curado de datos hasta la optimización de modelos, hasta el análisis, la asesoría de qué tipo de modelos necesitas, hasta cosas más tipo montar proyectos conjuntos, ¿no? O sea, yo tengo esta idea, no sé cómo desarrollarla. Bueno, pues vamos a reunirnos, vamos a ver qué podemos hacer. Como he dicho, estos servicios tienen que ser vistos como algo muy general y muy amplio espectro, ¿no? Entonces, muchos están por definir, por aterrizar, pero esa es la idea, que todo el mundo tenga cabida en la medida de lo posible, ¿no? De nuestras posibilidades. Y esto es importante, no solo los servicios los daremos nosotros, sino también nuestros partners, que son las 3 universidades. Esto indica el nivel de los expertos que hay detrás de estos servicios, ¿no? Muchos de estos servicios van a darlos investigadores de universidades, investigadores del CSIC y técnicos también, por supuesto. Entonces, después también tendremos pues, servicios jurídicos, por ejemplo, para temas de asesoramiento pues, más éticos incluso y este tipo de cosas, de gobernanza, mucho tema de datos, mucho tema de modelos, o sea, la idea es que abarque un amplio rango de servicios, siempre enfocado en estas áreas específicas que abarca la One Health, ¿no? Muchas gracias, Luis. Ay, por allí. Ponte, creo que tiene un botón. No. Creo que hay un botón, ¿no? Estaba por el otro lado. Tenía 2 preguntas. Bueno, primero me presento, soy Rubén, trabajo como consultor de transformación digital en Teleperformance y bueno, mis 2 preguntas iban relacionadas con la parte de la regulación de IA. La primera, quería preguntar si consideráis que esta regulación europea que ha salido nos puede servir para que en la implementación de distintas soluciones de IA se pueda evitar un poco digamos que el humo que se puede generar con determinadas soluciones en cuanto a los resultados que se pueden llegar a obtener. Y la otra consulta es básicamente si tenéis desplegado, desarrollado algún framework de trabajo en cuanto al análisis de riesgos de la implementación de IA en vuestras empresas. ¿Del humo? Bueno, yo creo que me lanzo yo. Voy a empezar por la de, bueno, no sé si por el humo o por la de la catalogación de los riesgos. Nosotros hemos empezado con un proceso muy sencillo de triaje para que los casos de uso que vamos empezando a trabajar pasen por un triaje donde podamos identificar el nivel de riesgo al que nos queremos exponer. Entonces, ahí estamos trabajando en un flujo de trabajo para que cada vez que llega el caso vayamos evaluando tanto los datos que se van a utilizar en el modelo y podamos evaluar qué tipo de dato y qué nivel de privacidad necesitamos. Y por otro lado, un triaje básico, que de momento vamos a intentar hacer un triaje que nos permita identificar a qué tipología de riesgo nos estamos enfrentando. Nosotros a día de hoy todos nuestros modelos y todos los desarrollos que estamos haciendo están en un riesgo bajo o sin riesgo, ¿no? Estamos empezando por modelos que no tengan riesgos y que bueno, pues no empezar por algo que suponga un riesgo más elevado. Preferimos empezar por algo que sea más sencillo de abordar en nuestro caso, ¿no? Y luego el tema del humo, no me ha quedado muy clara así la pregunta, pero o sea, yo creo que la ley viene un poco para darnos unas reglas de juego, que nos permitan a todos estar tranquilos, ¿no? Con las soluciones, tranquilos los que lo hacemos y los que lo usan, ¿no? En que los modelos que se desarrollan, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que son seguros, que están bien, que nos cuidan, que no tienen humo y que ponen un poco esos guardarraíles para que todo lo que generan los modelos realmente sea beneficioso, ¿no? Y aquí yo creo que sí que se quita parte de ese humo. Y luego hay mucho humo que viene de todo lo que no es la ley, ¿no? Que es todo lo que se genera al margen
donde se genera mucha información que se desconoce, o se genera también mucha información que no es correcta, o se malinterpreta la información que sale, o no sabemos ni siquiera utilizarlo de la forma adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que hay un proceso educacional para todos. O sea, la ley nos pone una norma y unas pautas que hay que cumplir, y luego yo creo que también hay un proceso de educación y de cambio que tiene que venir para todos, ¿no? Y que va un poquito más al margen de la ley, y que también tiene que ayudar a quitar parte de ese humo. Y de garantía por parte de las empresas, yo creo, ¿no? O sea, la responsabilidad que asumimos desde las empresas privadas a la hora de hacer buen uso, ¿no? Sí. de los datos que de alguna forma hemos recopilado, ¿no? Creo que habían levantado la mano por ahí, sí. No, ya no hay más. Sí, aquí. ¿Qué tal? Yo creo que se me oye. Mi nombre es Boris Mosquera y soy consultor en captación y gestión del talento. Pero bueno, la pregunta realmente no va por aquí. La pregunta va por ¿a qué plazo visibilizáis resultados de proyectos, o a qué plazo estáis ahora mismo poniendo en marcha proyectos en los que esperáis una visibilización de resultados? No sé si, más allá del corto plazo, que obviamente tiene aplicación, todos los proyectos que estáis poniendo en marcha, pero ¿hasta qué plazos hay hoja de ruta, por decirlo de otra forma, en los proyectos que tenéis en marcha? Si lo podéis decir y hasta donde podáis leer, claro. No sé muy bien a qué te refieres en plazos. Por ejemplo, estos proyectos que yo explicaba antes ya están en producción, están continuamente en un ciclo de vida. Sí, es decir, yo he entendido la pregunta, permíteme que reformule, sobre ¿seguimos teniendo proyectos en cartera? O sea, ¿la cartera de proyectos está viva? ¿Seguimos teniendo ese puntito? El retorno el retorno, caso, exacto. sí. ¿Hasta qué punto tenéis en la hoja de ruta el disculpa, retorno? Exacto. Es que es muy buena pregunta. Nosotros, cuando arrancamos los proyectos, decimos siempre tenemos que medir el retorno del caso de uso, ¿no? Pero la realidad es que de la medición inicial, nosotros intentamos hacer una medición inicial, ¿no? Un business case básico para ver si el proyecto nos es rentable o no. Pero de la realidad inicial, normalmente pasan unos meses hasta que podemos hacer un business case más ajustado. Y de ahí a que somos capaces de ver si está dando resultados, el tiempo es bastante más largo. De hecho, en los primeros pilotos que empezamos a implantar es donde podemos empezar a medir si esos business cases y esas teorías de que el caso va a traer lo que creíamos que iba a traer, es cuando empezamos a chequear que realmente lo puede dar o no. Y aquí estamos hablando de plazos que a nosotros nos lleva nuestro tiempo, porque hasta que metemos el proceso y demás. En casos nuevos, que es cierto que conforme vamos cogiendo un poquito más de práctica, en hoja de ruta nueva, que tenemos proyectos nuevos, tenemos estimados que a lo mejor en los 2-3 primeros meses de proyecto somos capaces de hacer un business case más real, más ajustado a lo que nos va a ofrecer el modelo, pero que probablemente no van a ser hasta los 4 o 5 siguientes donde podamos ver un impacto real, y no probablemente de la totalidad del proyecto, porque al final nuestro despliegue siempre es gradual. Siempre vamos a hacer una puesta en producción gradual, con lo cual no vamos a recoger el impacto completo en esos primeros 3, 4, 5 meses, que lo que van a venir son los pilotos, la validación de que el caso funciona, y después irá viniendo gradualmente, ¿no? Entonces, para mí es más bien medio, un poquito largo plazo, el poder tener un business case que realmente digas, este caso de uso que yo he productivizado, que yo he desarrollado, me está generando estos resultados. Es cierto que muchas veces intentamos, nosotros sobre todo que estamos iniciando muchos de nuestros proyectos, intentamos no volvernos locos con la medición, porque hay una primera fase que creemos que es necesario poner en marcha, ¿no? Y hay que invertir, y hay que apostar, y hay que innovar, y hay que romper ese hielo de ponernos a hacer cosas, ¿no? Y que hay casos de uso, cuando hablamos sobre todo de eficiencia o de cuánto nos va a ayudar, ¿no? Bueno, pues es muy difícil medir en un business case cuánto tiempo liberamos de las personas porque utilizas un asistente. Bueno, pues depende, ¿no?
Entonces, hay en proyectos que sí que es más fácil medir ese retorno e intentamos medirlo, y hay en otros que intentamos aprender a medir resultados, que creo que queda mucho por hacer. No sé si por ahí consigo contestarte más a la pregunta. Era mucho mejor tu pregunta que la mía que había reformulado. Os quería dar las gracias a todos los asistentes. Pablo, te pediría por favor que subieras aquí para despedirnos de alguna forma. Daros las gracias a vosotros como ponentes. Ha sido un auténtico placer el haber estado aquí acompañándoos. Y bueno, si no me equivoco, ahora Sí, bueno, caray, qué alto. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes y a los asistentes, y ahora vamos a, tal y como prometíamos en la noticia que publicamos hoy, vamos a tomar unas cañas al Copacabana, cruzando los cantones, algo muy coruñés, por cierto. Aquí hay bastante gente que se habrá criado entre esos calamares cuando éramos pequeños en Méndez Núñez. Tú no eres de aquí, ahora te contaremos la historia. No hay calamares, pero hay cañas. He venido a eso. Muchísimas gracias a los ponentes y a todos por venir, y volvemos el 3 de diciembre con el último encuentro tecnológico del año 25. Muchas gracias. Muchas gracias.